Saludos mi gente, recuerden como siempre suscribirse a nuestro canal de YouTube Marcos Santos TV. Le dan a suscribirse y activan la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuestro trabajo. Bueno, hoy tenemos una entrevista interesante de un tema que está en la palestra pública. De hecho, cuando se habla de educación, es un tema no solamente nacional, sino mundial, porque se trata del desarrollo de un país, de la sociedad en sentido general y de las personas de manera particular. Tenemos acá al dirigente nacional del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores, expresidente municipal San Francisco de Macorís del ADP, Sisto Gavín. Profesor. Buen día, hermano. Buenos días. Respeto y cariño. Igualmente. Saludo al país y al mundo. Igualmente para usted. Bueno, el tema de la educación está ahí. Así es. Uno, honestamente, no sé por dónde empezar, pero sí del cambio de ministro. Sí. Ángel Hernández, que por lo que se vio, nunca se llevó bien con el gremio. Hubo muchos enfrentamientos, muchos conflictos. Ustedes lo acusan de violar todos los acuerdos arribados. Y entonces, en su lugar, han colocado a Luis Miguel de Camps, que era ministro de Trabajo, y que, bueno, lo primero que dijo el presidente nacional de ADP, Eduardo Hidalgo, era que lo desaprobaba porque no viene del sector educativo, no es docente. ¿Qué opinión te merece todo esto? Bueno, mira, el tema de educación, como tú señalabas, te voy a graficar con un ejemplo el interés que genera. Ayer, mientras estábamos en la rueda de prensa en el Ministerio de Educación, en el Salón Ercilia Pepín, dando a conocer la evaluación al desempeño docente, que por fin el carrito chocón de Ángel Hernández, después de 2 años de estar confrontando, entendió que debía hacerse como lo establece la normativa y los estándares de la educación. Una periodista nos comentaba que que esa rueda de prensa prácticamente había opacado hasta un poco lo que se hablaba de Marco Rubio y otros temas ayer en el país, y es muy importante que una sociedad siempre esté interesada en uno de los temas más importantes, que es la educación, porque es que sin la educación no se puede aspirar a desarrollar la sociedad en todo el sentido de la palabra. La gestión de Ángel Hernández fracasó en su gestión en el Ministerio de Educación, está claro que sí. No salimos de un escándalo durante su gestión todos los días, procesos turbios en el sentido de una serie de pasos que dio sin agotar, sin cumplir con la ley de contrataciones públicas, el negocio y lo privado, primando por encima del interés colectivo, de los recursos para la escuela pública, que el pueblo dominicano luchó junto a nosotros por el 4%, y terminó sin ni siquiera resolver las 750 escuelas que recibió desde que llegó siendo ministro, ni las reparó ni las terminó, faltando personal docente, personal administrativo en los centros educativos, y pues realmente lo de la evaluación, que hubo que la ADP demandarlo en varias ocasiones para que echara para atrás un contrato con la OEI, la Organización de Estados Americanos, que siendo parte de la Comisión de Evaluación al Desempeño, la contrató grado a grado para darle un contrato para que dirigiera la evaluación al desempeño, haciéndola juez y parte. En fin, fue una gestión realmente con mucho más sombras que luces. Y ahora el presidente de la República hace un cambio. Nosotros fuimos de los dirigentes de la ADP que habíamos planteado, y otros compañeros y compañeras, que había que demandar, y así lo hicimos públicamente, la destitución de Ángel Hernández. Se produce y entonces se designa a una persona que se puede considerar, se le ha considerado con un currículum importante en términos del derecho. Viene de dirigir el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana, y pues lo preferible es que en un sector como educación, por su complejidad, pueda ser un miembro de la
del sector educativo. Sin embargo, hemos tenido docentes también, e incluso hubo 2 que fueron dirigentes de la ADP. Y cuando tú también los evalúas, entonces, porque la inteligencia tiene que ver mucho con lo práctico, con lo que tú te encuentras en el momento. ¿Qué prefieres al frente del ministerio? ¿Un docente o un gerente? No, yo prefiero un docente, un agente del sector educativo. Ahora bien, bueno, pero no ser docente no significa que tú tengas la capacidad de gerenciar. Que tú seas un buen gerente. Exacto. Necesariamente. Entonces, Exacto. por eso digo que no es que la declaración del presidente nacional de la ADP lo rechazaba totalmente, sino Balaguer colocó que preferimos a Víctor Vergés. Balaguer, Víctor Gómez Vergés fue ministro de Educación. Sí, pero Balaguer colocó en una ocasión a Milcar Romero, que es ingeniero agrónomo, al frente de la CDE. Sí, porque ¿qué pasa? Fue a gerenciar. En los asuntos de Estado se prioriza gerencia. Sí, correcto. Se prioriza gerencia. Ahora, esperamos que con la complejidad de educación, realmente el ministro, tal y como que entrará en funciones a partir del día 27 de febrero, como le hicimos saber en su visita a la ADP en la tarde del pasado martes, realmente priorice el diálogo, priorice la paz escolar. Le entregamos la matriz de cumplimiento de los acuerdos firmados tanto con Roberto Fulcar como con Ángel Hernández, para que él viera los procesos, y la ADP le expresó toda la intención, toda la voluntad de encaminar una agenda de entendimiento que permita que el año escolar pueda concluir en paz. Eso es lo que esperamos. Sisto. Porque la gestión de Ángel Hernández prefirió la confrontación y desconocer a la ADP y conspirar contra el sindicato también, creando incluso instituciones paralelas dentro del sistema para convertirla en sindicato paralelo. O sea, usted está llamando a Ángel Hernández un conspirador, entonces. Sí, así es. Okay. En contra de la educación y en contra de la Asociación Dominicana de Profesores. Sisto, tú has mencionado acuerdos. Se supone que si se rubrica, si se firma un acuerdo, es que hay un entendimiento entre las partes luego de un diálogo, de una discusión. Así es. Entonces, el ministro, digo yo, lo que debe de hacer es cumplir esos acuerdos y cumplir lo que establece la Ley General de Educación. Es la 6697. Exacto. Después de ahí, lo que viene son ya decisiones de carácter administrativo. Cuestiones de construcción de aulas y esas cosas. Claro. Y eso se hace de acuerdo a la demanda que hay. Incumplió más del 90% y otra cosa, en la época de vacaciones, que hemos visto que ha sido recurrente por parte del ministerio y de las direcciones regionales, hay que decir, que las escuelas la dejan a su abandono, y cuando llega la época de iniciar las clases, resulta que hay escuelas que no están bien desde su punto de vista de la infraestructura, los baños, la pintura, que aquello. Entonces, yo creo que no hay que ser un mago para hacer un trabajo ahí, porque no pueden alegar falta de dinero. Es tener sentido común, es lo primero. Segundo, entender que el sistema educativo está compuesto por las 4 patas de las mesas, para decirlo de alguna manera. Sí. Estudiantes, docentes, padres y madres, que son la familia, y el ministerio. El ministerio, correcto. Entonces, si tú asumes una visión y una metodología horizontal de respeto a todos esos actores, y no asumes la arrogancia, la prepotencia, y no te ve el cargo a la cabeza, como ha ocurrido con la gran mayoría de los ministros que han pasado, y no se te ocurre tampoco utilizar el 4% para querer construir desde el propio minero una candidatura presidencial, como ha pasado también con una parte importante de esos ministros que llegan ahí y ya creen que por bueno, de hecho Fulcar habla de ser candidato. Correcto. Amarante Barete, recuerda. Navarro impulsó un proyecto presidencial ahí. Y han terminado más o menos en el zafacón de la historia cada uno. Entonces dejan de priorizar los temas de la educación. Dejan de priorizarlo, y por eso entonces terminan con conflictos. Fíjate cómo hay padres, cómo hay madres, cómo hay estudiantes, docentes, comunidades
hasta cerrando escuelas porque sin agua potable, sin nada. Entonces privilegian y hacen acuerdos, como ocurrió por ejemplo con Ángel Hernández, que acuerdos con universidades, con cúpula de universidades privadas, con ONGs internacionales y nacionales, en vez de sentarse con lo que... Aquí la nordestana ha sido favorecida con legítimos, con asuntos de libro, ¿verdad? Sí, la nordestana. así es. Porque son están ligados todos ahí. Claro, así es. En las universidades. Entonces lo privado. Porque Ángel Hernández no es como dueño de la UAPA o algo así. Claro, que también es un asunto de interés y de un conflicto que ahora, en el día de ayer, ya casi saliendo de la gestión, es que él lo reconoce. Y dice que ¿Pero renunció Ángel Hernández, Miyagi. Y dice que él renunció porque el proceso de fusión, que es otra locura, Miner Messi, él dice que renunció porque él es propietario de una universidad, el fundador de la y UAPA, propietario de una universidad. Pero ¿y cuántos contratos no manejó la UAPA desde el Ministerio de Educación en su gestión? Claro. Ay, bueno. Entonces violentó la transparencia y violentó los procesos que debió cumplir, y hace tiempo que debió haber renunciado o debió haber sido destituido. Si se hace una auditoría a la gestión del ministro Ángel Hernández, hay que demandar. Ahora yo estoy haciendo la primicia en este espacio de demandar una auditoría. Que debe ser algo de procedimiento. Que debe ser, claro, por ejemplo, en la ADP. De hecho, cada gestión que concluye se hace una auditoría independiente y se publica. Un informe económico una auditoría de la gestión completa. Del presidente, claro, y de todo. Así es. Bueno, el tema de las intoxicaciones y sobre todo la reacción o la demanda que ha tenido la ADP a la solución de ese problema, que es la paralización de la docencia. Incluso duraron más de una semana paralizando la docencia, decisión que ha sido criticada por muchos sectores, incluyendo por mí. Yo digo, bueno, le están echando como más leña al fuego. Ustedes como ADP paralizando la... ¿De qué usted se ríe, Sisto? No, sigue. Sigue. Repito, le están echando leña al fuego con relación a eso, porque están reclamando que se resuelva un mal provocando otro mal, ustedes, porque la docencia se paraliza. ¿Qué opinión te merece esto? Y ojalá tú no me contestes tipo como le hiciste a Eddie Muñoz, que le diste una pelelengua. No, porque hay que salvar las diferencias. Yo soy incomparable con Eddie Muñoz. Hay que salvar las diferencias. Incomparable. Eddie Muñoz es un, ¿cómo se llama? Un incoherente. Yo no. Renegado. Mira. Renegado. Se pudiera ver extrema, ¿verdad? Vamos a decir así, si se ve desde un ángulo. Sí. Bueno, que iniciáramos con una asamblea ese viernes y entonces luego produjéramos una paralización durante una semana. No era realmente la intención. Pero ¿qué pasó con las autoridades ante la advertencia? Lo primero es que son más de 20 años en este tema. 20 años, con las intoxicaciones. Las gestiones que yo presidí, la que presidió William Hernández, la que presidieron otros compañeros. Entonces, cuando ocurre que llegamos a acuerdos, más de 12 acuerdos, donde establece simplemente unas regulaciones, y tú te encuentras con una incompetencia generalizada de agricultura, de educación, del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio Público, la Procuraduría, la Procuraduría de Medio Ambiente, correcto. Y Salud Pública, y te encuentras que se tiran la pelota. Y entonces tienes unos padres y madres, que en el día de ayer vi un reportaje que hizo una periodista, de padres y madres opinando de cómo sus hijos han sido afectados, diagnósticos de epilepsia, de congestiones, de otros, en fin. Y cuando se identificó en reuniones en las que incluso un servidor estuvo en el despacho de varios ministros, incluyendo de Ángel Hernández, con las autoridades de todos esos ministerios, que se ha estado mezclando y utilizando componentes químicos prohibidos en el país, y de que se debe fumigar los viernes a partir de las 4 de la tarde,
resolución del 2018, la 88. Claro, viernes, sábado y domingo que fumiguen. Viernes, sábado y domingo, días feriados. No hay problema. O informar 48 horas antes. Y si se produce una urgencia, porque hay una plaga, uno lo sabe, que fácilmente... Eso es otra cosa ya. Se presenta de un pronto, es un imprevisto, tú tienes que fumigar de una vez. Entonces, tú vas a la escuela y dices, miren, voy a tener que fumigar, por favor, despachen. Y entonces, eso, porque es un tema hasta de complejo. ¿Tú sabes por qué? De comunicación. Porque no estamos planteando que se deje de producir el arroz. No, Ni sacar los centros educativos. No, porque hay un tampoco. detalle. Primero estaban esas fincas arroceras que esas escuelas ahí. Exacto. Entonces ya que la construyeron en esos predios agrícolas, arrocito, aunque sea una vez a la semana. Hay un tema de alimentación. Sí, entonces, ¿qué es lo que decimos? Podemos convivir, pueden convivir las dos cosas. Sí, entonces, claro. Está claro que lo que ha faltado es responsabilidad y régimen de consecuencias. Totalmente. En el sentido de que si se identifica que tal finca de tal propietario, entonces se proceda. Y todas las autoridades, las anteriores y estas, han sido, es la síntesis de la mayor irresponsabilidad que yo haya. Pero, óyeme bien, si tú revisas la ley de terrorismo en la República Dominicana, eso es un acto de terrorismo. Yo la estoy revisando, es un acto de terrorismo y de homicidio. Sí. Porque tú estás atentando contra la vida de todo un colectivo. Docente, estudiantil, de personal administrativo, de comunitarios. Y en el reportaje que vi, que hizo, por ejemplo, he visto comunicadores como Adelso Mieses y otros que han entrevistado a parceleros. Y ayer vi otro parcelero diciendo que sí, que ellos están de acuerdo, que se tiene que regular. Pero un parcelero que el jefe le dice, no, mire, usted tiene que ir a fumigar. ¿Qué va a hacer si trabaja ahí? Entonces hay que ir a la cabeza. A la cabeza. Hay que ir al a dueño la cabeza, de la finca. a los dueños de la finca. Que nosotros estamos en una investigación obteniendo nombres y pronto estaremos dando a conocer los nombres de altos funcionarios, incluyendo palaciegos y también de altos empresarios que son los propietarios, una parte de las fincas. Que ese es el trabajo que tiene que hacer zona. El Ministerio Público a través de la sin embargo lo estamos haciendo nosotros. Sí, porque el Ministerio Público puede atar hasta por el rumor público. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Ayer, casualmente, yo me encontré con una persona que trabaja en la Dirección Regional de Educación y me dijo, Marcos, pero lo más raro es, y eso lo estamos investigando, es que cuando fumigan se intoxican estudiantes y profesores, pero los vecinos no. O sea, ese funcionario me insinuó como que no son ciertas las intoxicaciones. Bueno, pero el propio viceministro de Salud Pública en un programa junto con nosotros y todas las autoridades. ¿Cómo se llama el viceministro? Luis Rosario. Luis Rosario Socias. Que participó con reconoció que ellos atienden los intoxicados. ¿Cómo se llama con Eddie? Con Eddie Muñoz. Atendió a los intoxicados. Si atendió a los intoxicados, si lo atienden, es porque existen. Pero además yo no vine aquí con el expediente en físico completo de los y vi unas declaraciones diagnósticos que de la Dirección Provincial de Salud Pública, la doctora Antigua, dijo que sí, que han atendido y que los exámenes de toxicidad quedaban positivos. Pero además, ¿qué es lo que tiene que hacer la autoridad? No es decir eso. Vaya a investigar y entonces cayera en la boca la ADP. Que nos calle en la boca y que demuestren que sí, que no hay intoxicaciones. Y que es un teatro, ¿verdad? Pero eso es lo que han insinuado, que ustedes están haciendo un teatro, tú y Robert Frías. Robert Frías, mi amigo, lo han calificado de arrogante y de prepotente y de todo. No, es un funcionario. Robert es un dirigente. ¿No se ha subido Robert? No. Claro, yo lo llamé y no me cogió la llamada. Un joven humilde, tal vez estaba en algún compromiso. Pero no me devolvió. Un joven que ha asumido con toda responsabilidad que me devuelve. La Asociación Dominicana de Profesores. Robert, devuelve la llamada a Marcos Santos. Entonces, ¿qué pasa? Es una gran irresponsabilidad de las autoridades decir eso. ¿Quién es que tiene que investigar? ¿Quién es que tiene que demostrar qué es lo que pasa? Porque además, recuerda que también a Marcos Santos puede afectarle algo por su tipo de organismo, por su mecanismo de defensa, que así todavía tal vez no le afecte. Entonces, está claro pero lo de las intoxicaciones son reales, los diagnósticos son reales,
los videos son reales, la fumigación. Es que no hay todos forma, los reportajes es que no hay forma están de, ahí. no hay y el forma 911 que va. No, no hay forma. Eso es una irresponsabilidad mayúscula. Y te voy a decir una cosa: ningún funcionario de la región noreste, de la provincia de Duarte, porque también en las Guaranas hay intoxicaciones, y se han producido y en La Vega también, y en Villa Altagracia hace unos años también. En Bonao. Entonces, no debería quedar un funcionario en su puesto en San Francisco de Macorís con ese tema. Todos debieron haber sido destituidos, y si tuviesen vergüenza, debieron haber renunciado hace rato. Todos. Sisto, todo esto que tú estás planteando no se pudo haber hecho en reuniones de la directiva de la ADP con los funcionarios de educación, salud pública, medio ambiente, agricultura, etcétera, etcétera. No se pudo haber hecho esa reunión y continuar con la docencia y no, vamos a decir, la ADP aquí en San Francisco de Macorís, abandonar las aulas y prácticamente convertirse en una especie como de turba para ir a hacerle show a los funcionarios. No se abandonan las aulas porque ¿Cómo que no se abandonaron? ¿Y ustedes estaban dando clases? No, porque durante las entonces, otra cosa, los maestros cumplen horarios sí, pero otra en cosa, sus escuelas. Entonces ustedes abandonan y desarrollan actividades un administrativas. Un momentito. Oíste, sí, pero no dan clases. No, pero óyeme, escúchame. No nos y sin embargo, le pagan. Pero claro, porque ¿qué dice la Constitución de la República? O el derecho a la protesta no existe en este país. Sí, pero ustedes como que están abusando de la protesta. No, quien abusa son las autoridades. Cientos de reuniones. Cientos de reuniones. Previo a esto se han hecho cientos de reuniones con el reuniones. Tema. No, pues está bien. Cientos de reuniones y tenemos las pruebas ahí. Y te doy la primicia de que hoy mismo, ahora mismo, está Robert Frías en La Vega. Esto se está grabando jueves 6 de enero, 6 de febrero. En una reunión con varios funcionarios nacionales de agricultura. Y ayer vino la encargada, creo que de salud del Ministerio de Agricultura, y también la ADP asistió. Estamos en docencia ya. Mira, porque reiniciamos. Yo ahora, estoy seguro. No nos dejaron otro camino que la protesta. Que no era la protesta incluso la paralización. Y fíjate que, ¿cómo es que hay una semana de movilización diaria y de marchas, y durante esa semana las autoridades no convocaron una sola reunión, ni una cumbre, y solo se la pasaron instrumentalizando, conspirando, financiando transporte y buscando personal administrativo y técnicos de distritos y regionales, haciéndolo pasar por padres de familia de la para asociación protestar contra la ADP? O sea, eso fue lo que hicieron durante esa semana. De aquí, de la regional. Claro que sí. El nuevo director. La regional de educación del distrito 0705 que dirige Socorro Evangelista. A propósito, y de otros. ¿Cuál es la relación que hay entre que era miembro de la ADP, lo que fue del Comité Ejecutivo Municipal, Luis Gabriel, ¿qué se llama, verdad? Ventura, porque a él como que lo vinculan y cosas a todo esto. Bueno, ese es un personaje, sí. Un personaje que está involucrado en esos procesos. En conspirar contra la ADP. Lamentablemente se prestó a ese tipo de encuentros y de reuniones acá para ese proceso que te dije de esa semana, de estar instrumentalizando y conspirando en vez de buscar soluciones. Como director que es todavía del Departamento de Participación Comunitaria del Ministerio de Educación, y en vez de él estar confrontando con el sindicato al que él perteneció, debió realmente como participación comunitaria, pues en vez de reunirse con padres y con madres y algunos que no lo son y lo presentan como eso, debió entonces procurar soluciones y jugar otro papel. ¿Qué se viene ahora con relación a todo esto? Bueno, mira, Marcos, el día de mañana... O sea, solución. Sí, mira. Se van a reunir con el ministro mañana, con Luis Miguel de Cans. Digo, el designado, él asume el 27, qué sé yo. Sí. Es importante, hay que saludar que el hecho de que él venga. entrar en funciones
ya él haya estado en la ADP. ¿Tú no piensas que, antes de que tú me digas, tú no crees que esa, y me contesta ahí todo, Sí. que esa reunión que solicitó el nuevo ministro de Educación, Luis Miguel de Camps García, no es como una muestra de decir, déjame reunirme con la ADP de San Francisco de Macorís, que es una de las seccionales más activas y alguien diría por ahí, más liosa que hay? Pero ven acá, Marcos, y ese término. Mira, ¿Y qué es lo que hace? defensora de la educación. Bueno, la está bien. educación pública. Eso mismo. Y de los intereses de nuestros afiliados. Correcto, correcto, sí, sí. Mira, mañana él está. Escúcheme, profesor. No, tranquilo. Tranquilo. Que la gente, déjame decirte, yo he criticado a ADP y muchos maestros me han criticado Sí, y que yo no sé de eso y que soy yo Pero qué. yo te voy a decir una cosa. Pues yo tengo derecho a criticar. Yo soy miembro de la ADP, dirigente de la ADP, y hay cosas que dentro de la ADP ¿Tú no estás de yo a acuerdo? veces no estoy de acuerdo y en otras sí. Esa es la democracia. Normal, y esa es la democracia. O cuidado si eres Cada tú y quien tiene- cuidado si eres tú y Robert cada Fría quien que mande a esos tiene- maestros No, a jamás, atacarme a mí. jamás. Mucho cuidado. No te vamos a montar un piquete a ti, no. Todavía no. Todavía no. Está bien. Todavía no. Somos amigos. Tú ves, todavía no. Somos amigos. Entonces, claro. Entonces, ¿qué pasa? Hermanos. El ministro va a estar aquí, pero hace mucho tiempo. Sí. El ministro va a estar aquí mañana a las 10 de la mañana, viernes 7 de febrero, Sí. en el local de la Asociación Dominicana de Profesores. Ya se reunió con el Comité Ejecutivo Nacional. Vimos ese tema, fue el primero que le planteó el Comité. Tú eres miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Sí. Tú estabas ahí en esa reunión. Secretario de Cultura. Correcto. En este momento. Entonces, es muy importante que el ministro tenga esa voluntad. Ángel Hernández dijo que vendría desde que se produciría la primera intoxicación y no vino nunca. Entonces, ¿qué ha dicho la ADP? Pues Miyagi es un incumplidor mayúsculo. Oye bien, nosotros estamos en la mejor disposición de asumir la agenda de trabajo con el ministro, incluyendo este tema. Y si hay voluntad, estamos en disposición desde la ADP hacer todos los esfuerzos para que la paz escolar se mantenga para concluir el presente cuatrimestre del año escolar. Se desarrolle la evaluación del desempeño en paz. Sí, que a propósito que la evaluación del desempeño, por eso siempre va a depender de 65 a 69, de la actitud de las autoridades. ¿Tú no crees que es una evaluación como un poquito No, lo que injusta, pasa ¿no? lo que pasa es que ha habido. Ustedes querían un 60. Mira, era. me gusta que haya traído ese punto. Claro. Por lo siguiente. Vamos a ver. La gestión de Hernández se construyó una narrativa de mentiras y medias verdades. O sea que Miyagi, aparte de conspirador, un hablador también. Miente olímpicamente al país todos los días. En términos dominicanos, un hablador. Sí, entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre con eso es que la evaluación al desempeño no es un examen. La evaluación al desempeño es un proceso. Sí. Y por lo tanto, eso no se trata que el maestro diga que pasa o se quema. ¿no? Ok, no. Es que si Sisto Gavín quedó por debajo de 64, como establece, porque es que era así. Eso es lo que establece la normativa. Sí, y el que quería modificar la tabla era el ministro, no la ADP. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quedo en el rango de pendiente, porque obtuve menos de 65 puntos, entonces yo iré a un año de capacitación. A un reforzamiento. Sí, de Correcto, 65 muy a bien. 69, debo ir también Sí. a una... Se me va a poner un incentivo de un 7%, pero debo ir también A un reforzamiento, vamos a llamarlo así. Y Sí. desde 70 puntos a 100, entonces, Hay ya mayor estaría incentivo. bueno, muy bueno, Y excelente. hay mayores incentivos. Correcto, Porque pero- eso está muy y bien. está- Yo estoy de acuerdo y es con por eso. ley y está en el estatuto Porque docente. para que- Ahora, otra mentira que han dicho es que no es a partir de los resultados, es a partir de los resultados. Y así debe ser. Porque La ADP que ha estado demandando que se nos aplique la evaluación. Algo que estamos- Porque ¿cómo es que el Ministerio de Educación puede decir que los maestros somos buenos, malos o regulares o excelentes si no nos evalúan? No, que nos evalúen. no hay forma. Y vamos a demostrar que los maestros dominicanos van a demostrar que son de los mejores docentes de América Latina y del Caribe. Con los resultados, yo estoy convencido de eso. Correcto. Porque en el contexto además, y así lo dice la orden departamental, que la evaluación es contextualizada. Porque trabajar en una escuela con una sobrepoblación estudiantil, no, eso es terrible. con las necesidades que ahí hay, te iba a con decir- una tanda extendida sin talleristas, sin monitores, Ahí te iba a sin decir- educación ahí artística te iba a integral, decir- sin educación física integral, de manera- sin insumos, sin libro de texto, con todo lo que De falta. manera inexplicable. Mira, hermano. Porque tú, o sea, o no inexplicable, injustificable. Tú dices, coño, pero ¿y por qué la educación anda tan
mal o anda mal en este país, y tú dices, bueno, pero, dice, los maestros. Dice, maestro, no. Quien pone, tú hablaste de 4 patas. Sí. Estudiantes. Voy a hablar de los 13 factores. Padres y madres y tutores. Maestros y el ministerio. Y la gestión, que es el ministerio. Pero quien realmente ejecuta el presupuesto y traza las pautas es el ministerio. O sea, si nosotros estamos mal, es por el bendito ministerio que lo que han hecho ahí es básicamente sí. pero no solo hacer eso, negocio. Pero no solo eso, Marcos. Con algunas excepciones, usted ve. Por eso es que siempre he establecido el nivel de comunicación que tú ejerces, porque permite debatir y aclarar y plantear tus posiciones de manera clara. Porque nosotros nunca le pedimos a nadie que esté con la posición de la ADP, ni con el método de la ADP. Ahora, una cosa es tú disentir y otra cosa es tú irrespetar. Entonces, ¿qué pasa? Los 13 factores que establece la Ley de Educación 6697, de los 13 factores, en 3 de ellos incide el maestro. Sí, solamente 3. Exacto. En los otros 10, el ministerio. Es la gestión. Y en términos pedagógicos está establecido a nivel internacional en la normativa de los sistemas educativos que el 70% corresponde a la gestión. Sí. En todo sistema educativo. A nivel internacional. Y en 30% incide el maestro y la maestra, que es el 3 y el 10. Porque esto es simple. Sisto, vamos a suponer, yo no sé de eso, pero hay una escuela. Sí. Una escuela. El ministerio tiene que tener esa escuela, o vamos a decir una provincia. En condiciones apropiadas. Un municipio, San Francisco de Macorís. Sí. Bueno, aquí se necesitan, un ejemplo, vamos a suponer, 25 centros educativos. Para que los estudiantes quepan. ¿Cuántos estudiantes por aula son? 30. No. Lo ideal. Lo ideal deben ser 20. Ok. Aquí son 35. Y el promedio todavía sigue siendo de 40 y 45 o sea, no hay estudiantes forma por aula, ya está de 60. No hay forma que un profesor o individualice la enseñanza. Pueda enseñarle bien a ese grupo, muchachos. Claro. Entonces, si hay las aulas con la cantidad adecuada, que haya las herramientas, computadora, internet, que los laboratorios, que qué sé yo qué, que todas esas laboratorio cosas, de ciencias, todo eso, que cancha de baloncesto, béisbol, voleibol, vaina para cultura, educación, exacto. Todas esas jodiendas que haya ahí. ¿Qué es lo que no hay en la tabla extendida? Ustedes no son los que ponen eso. Ahora, si a ustedes le ponen todas esas herramientas y se le da su capacitación al docente permanente, ¿verdad? Y ustedes no resuelven, entonces se van al carajo ustedes. Exacto. O sea, lo primero que tiene que hacer la gente. Excúseme por el término, ¿no? Sí, claro. Lo primero que y se le paga bien, un sueldo bueno, porque yo estoy de acuerdo que el maestro, ¿quién gana más? ¿Un maestro o un médico? Eso es relativo. Porque si ustedes deberían ganar igual, o más, o lo que sea. Pero deberían ganar bien. Es relativo del siguiente sentido. Si vemos el salario que paga salud pública a un médico, el nuestro es mayor. Exacto. Entonces, si tú ves un médico ya en términos privados, no, claro. Entonces ya eso es otra cosa. Correcto. Porque ahí hay una pero combinación. El maestro tiene que ser pero bien como remunerado. Tú señalas, si el ministerio, con buenos incentivos. Como tú señalas, si el Estado y el Ministerio de Educación garantiza las condiciones y entonces como quiera sigue mal, entonces revisen ustedes. Pero el maestro pertenece a la escala, igual que el estudiante y el padre y madre de familia y el personal administrativo que está en la escuela, esperando que las condiciones sean creadas y haciendo los mejores esfuerzos en medio de ese contexto, porque no donde quiera se cuecen habas. Claro. No es que el 100% de los docentes dominicanos, no todos los periodistas y comunicadores en la República Dominicana. Aquí es malísimo. Competentes. La mayoría son malos. Entonces, bueno, quedamos 2 o 3 nada más. Exacto. ¿Por qué hay que hacer la evaluación? ¿Por qué hay que hacer la evaluación al desempeño? No hay problema, estamos de acuerdo, identifiquemos fortalezas y debilidades. Exacto. Ahora, ¿qué bueno tiene la evaluación? La observación de clase, la planificación, pero van a ser evaluados todos los técnicos y funcionarios del Ministerio de Educación también. Va también a ser evaluado los técnicos distritales y esas cosas. Y regionales y nacionales también. Y van a pero hay gente que son técnicos distritales que nunca han dado un tizazo en una escuela. Directo lo llevaron ahí. Pero eso no viola la ley. Y no solo eso, que lo han colocado sin concurso.
porque recuerda que ven tú. La ley establece. Ay, mamá. Solo estamos asistiendo al concurso los docentes, los maestros de aula, pero la ley establece que todos los técnicos nacionales y regionales y distritales deben ir a concurso. Artículos 136 y 139 de la 66. Y eso lo ha violado el MINER. Y Ángel Hernández dijo cuando llegó, van todos a concurso, designado por el dedo, y no solo eso. Y para poner los compañeritos. Lo colocan como técnico, muchos sin haber dado ni siquiera un tizazo, lo sacan de la universidad cuando terminan, que ya se graduaron, y lo llevan ahí por politiquería. Y entonces, que no es el caso de la mayoría, pero sí una cantidad importante. ¿Qué ha ocurrido? Que entonces han ratificado con una supuesta evaluación a esos técnicos ya como técnicos oficializados. Ay, mamá. ¿Tú me entiendes? Entonces, tiene que llegar el momento en que la ley se cumpla para todos y que incluso pudiera hasta existir la posibilidad, me atrevo a proponer, que en un momento, y ojalá lo pudiésemos establecer en la discusión que hay, que yo he formado parte de esas discusiones de la nueva ley de educación 6697, que se está discutiendo. Hasta el ministro de Educación debería ser designado por concurso y no por el presidente de la República, y no por un decreto, por la complejidad del sistema educativo. Ellos deberían someter como una terna, una cosa. Una terna una discusión. Sí, correcto, deberían. Bueno, finalmente, sí. ¿Qué fue lo que pasó con Eddie Muñoz, que tú le diste esa pele lengua en el programa de Antonio María? No pasó nada. Lo que pasa es que él fijó su posición y yo fijé mi posición. Él dijo como que... Entonces, como él que para qué hacer huelga, qué sé yo qué, paralizando la docencia. Como él se expresó de manera tan contundente en contra de las huelgas. De los grupos estudiantiles que se estuvieron movilizando en el Liceo la Fuerza Estudiantil Revolucionaria, y recuerdo, etcétera. el FELABEL y otros. Exacto. Y recuerdo que cuando él fue dirigente estudiantil, hasta un mes duró paralizado ese centro educativo en algunas ocasiones. El liceo. Y cuando paralizaba la ciudad de San Francisco de Macorís. Sí. Entonces, usted puede, como profesional, como lo que sea, usted puede estar en el partido que sea, en el gobierno que sea. Todos tenemos derecho a trabajar en el Estado. Ahora, una cosa es usted disentir y trabajar, y otra cosa es usted prestarse, porque tenemos las evidencias, yo presenté una parte en ese programa, a ese proceso de conspiración en contra de las luchas del magisterio. Eddie Muñoz, aparte de renegado, es un conspirador. No, estoy diciendo que se prestó a ese proceso. Pero tú tenías pique, que le dijiste tantas cosas. No, yo no. Las emociones a mí es muy difícil que me controlen. Yo soy igual que tú, yo te conozco. Las emociones, nosotros un día damos en la mesa, porque hay que dar en la mesa, pero lo que pasa es, pero además fue un debate con altura, yo no le falté el respeto. Casi, le dijiste que se arrastraba como la serpiente, que tenía un cargo en el gobierno que él ni sabía. Bueno, pero el periodista le preguntó a Antonio María que cuál era el cargo, y él dijo que no tenía denominación. Él trabaja el programa está ahí. En el tema de comunicación, pero que él no es dijo que no tenía denominación. Él una vez le mandó a vocear a Quinti Sánchez, bocina del gobierno, una vaina ahí en el ayuntamiento, un lío que había. Y entonces ahora... Él es una bocina, pero que él no sabe de bocina. Entonces con la historia hay que tener mucho cuidado, porque todos nosotros podremos terminar, dependiendo de cómo nos comportemos, porque mientras uno esté vivo no se sabe. Sí, claro. Pero te voy a decir una cosa. Hay que ver si uno termina en la gloria o no en la gloria. Coherencia. En la gloria no. Coherencia. Siendo coherente. Coherencia. Si termina en el zafacón de la historia. Coherencia. Y la coherencia. Porque tú, ¿cuántos años tú tienes en el movimiento social y popular? ¿Tú tuviste ¿Cómo voy ahora? ¿Cuántos años de edad tú tienes? Yo, 53. Yo soy más viejo que tú. Yo comencé a los 12 años. Exacto. Sí, a los 12 años. De muchacho. Entonces, ¿cómo yo ahora, porque estás recibiendo un salario, asuma una posición totalmente contraria, que ni siquiera fue, porque yo he planteado públicamente, y en el periódico El Jaya hay artículos míos, cuando yo he dicho, cambiemos de método en algunas circunstancias. Sí, claro. Hagamos esto. Con el método tú puedes hasta diferenciar. Claro. Ahora, ya de ahí a caer a donde alguna gente cae realmente es... Mira,
Es inaceptable. Yo he trabajado un par de veces en el gobierno, del año 2012 al 16 en Edenorte, Relaciones Públicas, y yo criticaba el gobierno de Danilo. Y desde el 2000... Los programas están ahí, ¿verdad? 22 trabajo con el senador Franklin Romero. Sí. Y a él lo han llamado pile veces. Él no me lo ha dicho. Pero ¿y Marco no trabaja contigo? Pero ahí está Marco acabando con él. ¿Está acabando? No, con él no, con un asunto de ética. Con ahí está Marco Santos acabando con el gobierno con y con el partido, o sea, con el gobierno. No, yo no critico el Senado, yo soy parte del Senado y parte de la Oficina de Gestión Senatorial. Y si hay algo ahí que falla, fallamos todos. Correcto. Tú ves, pero yo critico al gobierno. Una señora ahí en Instagram me dijo, bocina. Le escribí zape para atrás, para que me respete. Pues yo no soy bocina. Oh. ¿O usted me considera una bocina? Yo considero que tú eres una persona... Dígalo duro, objetiva, coño. No coja miedo. Y equilibrada desde el punto de vista de la comunicación. Porque te he dado seguimiento durante mucho tiempo. Lo que pasa es que en un momento... Cuando, desde la época de cronista deportivo. Lo que pasa es que, lo que pasa es que en un momento tú puedes emitir una opinión, como lo has hecho, por ejemplo, contra mi gestión como siendo presidente de la defensa de San Francisco. Correcto. O contra tal punto, o contra tal cosa, y tú y yo hemos debatido. Correcto. Muchísimo. Con altura. Una vez cuando nosotros ocupamos la regional de educación, le dije turbero. Tú nos llamaste turbero y yo te entré a dos manos. Y Raquel estaba asustada ahí. Pero es así, o sea... Es que cada quien tenga la oportunidad de plantear. Ahora, las acusaciones hay que tener cuidado con ellas porque hay que tener evidencias. Sí, correcto. Pero es así. Lo importante es yo seguir siempre haciendo he dicho, comunicación. Gracias. Yo siempre he dicho algo, que no es como se comienza, sino como se termina. Así es. Así es. Bueno, suerte gracias, hermano. con la reunión con el ministro, sí. Que nosotros esperamos que ahí salgan cosas positivas. Eso es. Porque queremos armonía en todo el país y en todos los sectores. Nosotros también. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias, Sisto Gavín, dirigente nacional de la Asociación Dominicana de Profesores. A ustedes gracias por la atención y si Dios lo permite nos vemos en la próxima.